una salvación completa, perfecta y eterna. ¿Pero qué está haciendo Cristo? Bueno, ahora, después que resucitó, eso lo había dicho a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, cuando por primera vez es mencionada la palabra iglesia, la menciona Jesucristo, y él le dice a Pedro, sobre estas rocas, o sea, sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca que soy yo, primera persona, mire, yo voy a edificar mi iglesia. Ahí hay una enseñanza, hermano, que tenemos que aprender a hablar conforme habla la palabra de Dios. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Ningún pastor tiene iglesia, ningún concilio tiene iglesia, la iglesia es de Cristo Jesús. Amén. Pero la iglesia, además de ser salva, de que tiene que ser salva, ahora tiene que ser edificada. ¿Quién se comprometió a edificar la iglesia? El mismo que la salvó, Cristo Jesús. Ahora, en la edificación de la iglesia, Él no está solo. Él no quiere estar solo. Aquí es donde tenemos que ver que Dios quiere que seamos colaboradores juntamente con Cristo, porque somos parte de la iglesia para la edificación de la iglesia. Quiere decir que tenemos que tomar esto en serio y darnos para esto. Porque mire qué es lo que pasa. Ahora vamos al profeta Ageo. Después de esta introducción de nuestra historia, todavía puede que deba haber quede algo en nosotros todavía, que cuando llegue el mes de diciembre como que haya la tendencia de celebrar la Navidad. Puede que cuando llegue la política todavía en algunos de nosotros haya la tendencia de ir a votar. O de estar, en vez de haciendo campaña por el reino de Dios, la estemos haciendo por algún partido político. Y al que no me quiera creer, pues léase Apocalipsis 17 y 18. Porque la obra consumada de Satanás ya no es una ciudad física, ahora es una ciudad religiosa, que está representada por una mujer. La iglesia apóstata, pero es una mezcla de religión y política. Por eso que está Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Y ambas van a ser destruidas. Porque el gobierno que va a ser establecido aquí en la tierra es el de Cristo Jesús. Amén. Y de ese reino es que nosotros tenemos que hablar. De ese reino es que nosotros somos testigos. Nosotros estamos viviendo la iglesia en el reino invisible de Dios. Pero este reino invisible que está trabajando dentro de nosotros, un día se va a hacer que visible cuando Cristo venga. Y de este reino es que nosotros tenemos que testificar. En este reino es que nosotros tenemos que tener nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. De este reino es que nosotros tenemos que hablarle a la gente, tanto verbalmente como nuestras buenas obras, como dice el apóstol Pedro, para que los de afuera vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios el día de la visitación. Así es que no hay excusa para que usted me diga, yo no predico porque yo no tengo la habilidad que usted tiene de predicar la Biblia. Pero Dios le ha dado la habilidad para que en lo práctico, con su testimonio, usted le predique a otro. Usted le predique al necesitado. No verbalmente, sino en la acción. Demostrando que el amor de Dios está puesto en su corazón. Ha sido derramado en su corazón. Y para la gloria de Dios, usted está pendiente a la necesidad de aquel que usted puede ayudarle, porque hay situaciones que no se puede. Hay situaciones que hay que orar. Pero tenga cuidado, porque cuando se puede actuar, no se ponga a orar. Actúe. O sea, que no hay excusa, hermano. No hay excusa. El profeta Ageo está en el antepenúltimo libro del Viejo Testamento. Y aquí vamos a ver la indignación de Dios
por algo, la indignación de Dios para con su pueblo, porque este pueblo, después que Dios los había sacado de Egipto, aquí está la historia de nosotros otra vez, por eso se la quise decir primero. Dios saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, de la servidumbre que estaban allí. Lo saca de Egipto, después de haberlo librado del ángel de la muerte por la sangre del Cordero. Ya todo eso lo sabemos. Cordero tipo de Cristo, la sangre tipo de la sangre que Cristo derramó por nosotros. Cuando Dios los saca de Egipto, los llevó al Sinaí, y una de las primeras cosas que Dios le habla a Moisés es que él quería que le edificaran un santuario para él morar en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque la intención de Dios con el hombre cuando lo creó era que el hombre fuera la morada de Dios, para Dios morar aquí en la tierra. Por eso es que somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, y Dios crea en el hombre esa parte donde es compatible con él, con su naturaleza. Está el espíritu humano y está el espíritu divino. Y Dios quiere como espíritu venir a morar en nuestro espíritu, para desde nuestro espíritu Él manifestarse a toda la creación. Para que ahora el carácter de Cristo, después de la caída, ahora Dios lo que quiere es que el carácter de Cristo sea forjado en cada uno de nosotros. Lo he dicho, lo repito, lo voy a seguir repitiendo. Esto no se logra, y escúcheme bien, yo no estoy en contra de la ayuno y la oración, pero esta conformación no se logra por más que usted ore y ayune. Dios lo está llevando a cabo por medio de las circunstancias negativas que se nos presentan. Y Dios nos presenta situaciones de acuerdo a nuestro carácter. El carácter suyo no es el mismo mío. Por eso es que Dios a través de Jeremías, en el capítulo 29, dice Jehová, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Pero no es las piedras del monte. Ezequiel 37 habla que Dios iba, una de las promesas de Dios es que Él iba a quitar nuestro corazón de piedra para poner uno de carne. Y en nosotros habemos algunos que somos más sensibles a la palabra de Dios, que estamos dispuestos a que no importa lo que venga, no preguntamos por qué, sino para qué. Y cuando sabemos que es para que el Espíritu Santo forje el carácter de Cristo, en vez de quejarnos, entonces le decimos, Señor, glorifícate en todo esto. Sea hecha tu voluntad, no mi voluntad. Este es el proceso que estamos teniendo, en el proceso de conformación, que al final, según 1 Corintios 15, es el proceso de transformación. O sea, donde los que estemos vivos cuando Cristo venga, este cuerpo, vamos a ser desnudados de Él, pero para tener un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús. Aleluya. Alaba mi alma al Señor. Nosotros no podemos perder de vista este proceso, porque las situaciones que se nos presentan, como le dijo Simeón a María cuando entregaron al niño, lo fueron a presentar en el templo, conforme a la ley, que aquel niño, para una de las cosas que estaba era para que la actitud de muchos corazones fueran manifestadas, fueran descubiertas. Y hay personas, usted quiere ver lo que hay en muchos corazones de la gente. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la seguridad? ¿Quién no quiere la felicidad? Todo el mundo anhela eso. Y cuando usted ve una persona en la calle que pega a hablar de los problemas, que en este país no hay paz, que aquí es la criminalidad, usted le habla de Cristo, lo que hace que se pone. Ya tú vienes a hablar de aquí de realidad.
actúan así? Porque eso es lo que hay en el corazón de esa persona. Cuando no saben que la realidad de la paz es Cristo Jesús. Aleluya. Cuando la realidad de la felicidad es Cristo Jesús. Cuando la realidad de la seguridad es Cristo Jesús. Pero como lo que hay en el corazón son tinieblas, llaman más las tinieblas que la luz, entonces de la luz no se le puede hablar. Ahí se está manifestando los deseos que hay en el corazón de la gente. Y dentro de la iglesia vemos, hermanos, todos amamos al Señor porque Él nos amó primero. Pero en este proceso nos pasan situaciones que a veces nos turbamos. Queremos actuar por nuestra propia fuerza. Hermano, Dios sabe lo que hace. ¿Se acuerdan de Jacob? Él no amaba a Lea, pero ¿y por qué esta mujer está durmiendo al lado? Que esta no es la que yo amo. Pero si yo no la amo, ¿por qué me está dando hijos y a la que yo amo no? ¿Cuál es la Lea tuya? Yo no sé. La mía. Lo que ni Lea ni Jacob sabían era que de esa iban a salir 5. Iban a ser los príncipes de las tribus de Israel. Mire eso. Por eso es que Dios nos dice que Isaías 55, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos son los tuyos. Hay veces que nosotros vemos cosas negativas y no las entendemos, las queremos analizar con nuestra naturaleza caída, con nuestra mente intelectual, queremos resolverlo con nuestra fuerza y no nos damos cuenta. Y no le preguntamos, Señor, ¿tú estás en el asunto? Si tú estás en el asunto, dale para adelante, como le dijo el profeta Habacuc. El profeta Habacuc ve el pueblo de Dios en aprieto con el enemigo y le reclama a Dios, le dice, pero tú no eres un Dios de justicia, tú no estás viendo lo que le pasa a tu pueblo, y tú ahí sentado no haces nada. Entonces Dios le habló, porque las naciones rebeldes estaban ahí aguijonando el pueblo de Dios, y Habacuc entendía que Dios no hacía nada por ese pueblo. Entonces cuando Habacuc entendió que esto estaba dentro del plan de Dios, entonces Habacuc cambia la forma de hablar y dice, pues aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva, en medio de estos tiempos, hazla conocer. Alaba mi alma al Señor. Gloria al Señor. Pero nosotros a veces perdemos esto de vista. Y entonces queremos resolver, nos quejamos y queremos resolver con nuestra fuerza. Y así no se puede. Y este profeta, el profeta Ageo, la palabra Ageo significa festival o mi fiesta o festival, jubileo, fiesta. Esto tiene una razón de ser. Fue el 10º, número 10 de los profetas menores, y este profeta habló, Dios lo usó ahí en el año 520 antes de Cristo. Ahora escúcheme bien. Esto fue aproximadamente 16 años después que el pueblo de Dios que había salido de Egipto cayeron bajo la mano opresora de Nabucodonosor en Babilonia. Nabucodonosor entró a Jerusalén, destruyó la ciudad. ¿Qué fue lo que más destruyó? El templo, la casa de Dios en aquel tiempo. Y se llevó cautivo al pueblo de Dios para Babilonia. Siendo Darío rey de los persas, Dios pone en el corazón de este rey para que el pueblo de Dios retorne a Jerusalén. De Babel a Jerusalén. ¿Se acuerdan la historia que yo le hablé de nosotros? ¿Qué había allí en Babilonia? Una cultura diferente. Había idolatría, que alborotándola se acababa. Todo era contrario a la voluntad de Dios. Ahí estaba el pueblo de Dios. Nosotros estuvimos en Babel un tiempo
¿Lo aceptamos o no? Yo no sé en cuántos de nosotros todavía queda algo del mundo o de Babel. Eso se descubre en el caminar. Lo descubrirá, lo va a descubrir usted porque Dios lo sabe. ¿Cuántos quedan en mí que tiene que sacar de cada uno de nosotros? Para usted ver el retorno de ese pueblo a Jerusalén, entonces ahí usted tiene que comenzar a ver a Nehemías y a Esdras. Pero no todos retornaron a la misma vez. Los que fueron por partes. Los que vinieron junto con Zorobabel, ahí estaba Ageo, estaba Zacarías, estaba Josué. Y están ahora en Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, si usted lee el libro de Esdras, usted va a descubrir que cuando Esdras comenzó a reedificar el templo, cuando iban por cierta parte de la reconstrucción del templo, los enemigos se metieron, intervinieron y lograron detener la edificación de la casa de Dios. En esto de la edificación de la iglesia tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es un estratega y sus ministros saben usar estrategias para lograr que aquellos que estamos viendo la visión de la edificación de la iglesia, el enemigo los va a meter para ver si puede que nosotros detengamos la edificación de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. No simplemente el enemigo se puede meter aquí, o en las reuniones que damos en Vegalta, con la policía, o que los vecinos se quejen que estamos alborotando, que si pito, que si flauta. El enemigo puede enviar ministros, pero son de él, pero con Biblia en mano, a predicar desde este púlpito. O podemos escuchar en otro lugar, como ya los estamos escuchando, que se están sacando el tiempo para otras cosas. Yo lo dije porque lo escuché en Mundo Cristiano, donde hay una república, donde se están organizando el pueblo cristiano para formar un partido político. Aquí en Puerto Rico se está anunciando, va como años atrás, 8 años, de que es hora de que el pueblo cristiano y los pastores enseñen a la iglesia cómo votar. A ver si antes de la una terminamos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel en ese entonces era el gobernador de Judá. O sea, ya estaban en Jerusalén, Zorobabel era el gobernador de Judá. Por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, que tiene que ver con la línea sacerdotal, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Mira el orden de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruina? Yo lo voy a dejar ahí. Y usted lee, son 2 capítulos nada más. Pero léalo. Órale a Dios. 16 años después Dios levanta a Ageo para decirle a este pueblo: ustedes se han olvidado de lo más importante. Ustedes se han olvidado de aquello que debían darle prioridad. Esto es lo mismo que dijo Jesucristo y está en Mateo 6:33. Mas buscar del reino de Dios y su justicia primero. Todas las demás cosas vendrán por añadir. Este pueblo está ahora en Jerusalén.
Dios los había traído de Babilonia, pero en vez de darle prioridad a reedificar, a terminar la reedificación de la casa de Jehová, ellos lo que hicieron fue que se olvidaron y comenzaron a buscar sus propios beneficios. Léalo ahí, ahí está. Lo que era de ellos y de las cosas de Dios se olvidaron. Y decía, no es tiempo de reedificar la casa de Dios. No es tiempo todavía. Mire, escúchame bien. Cuando usted logre hablar con un hermano que todavía está en el sistema degradado, háblale del tema de la iglesia y la edificación de la iglesia, y por educación lo atiende, él lo va a escuchar, pero la reacción que hay en ese hermano es ninguna. Y aquí cuando Dios nos habla es para que reaccionemos a esta palabra, para que, como dice Dios a través de Jeremías, mira, detente, detente. Y pregunta, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el buen camino? Para que camines por él. Pero yo no puedo preguntar por la senda antigua. De nada me sirve preguntar cuál es el buen camino si yo sigo caminando. Dios me dice primero, detente. En otras palabras, reacciona, medita. Como dice Dios ahí a este pueblo, meditad sobre vuestros caminos, meditad. ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo que no es. Se han olvidado, porque ¿de qué sirve lo que tenemos sin la presencia de Dios? Dígame, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si al reino de Dios su justicia yo no le doy prioridad? Si yo le doy prioridad a las añadiduras y no al reino de Dios. Yo tengo que reaccionar a 1 Corintios 1:9. Dios me llamó a tener comunión con Cristo Jesús. Y hermanos, Jesucristo está edificando la iglesia, que es la casa de Dios, según Hebreos capítulo 3. Jesucristo viene a reinar en este mundo por 1000 años, pero Cristo no viene a reinar solo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, si sufrimos por él, reinaremos con él. ¿Qué es sufrir por Cristo? No es que me dé dengue, no es que me dé catarro. Sufrir por Cristo es que por tener esta visión clara del propósito de Dios, yo no voy a recibir aplauso. Por yo tener esta visión clara y ponerla en práctica y darme por ella, me va a pasar como a la zanahoria que dijo la hermana, cuando recibió el agua caliente se volvió blanditita. Pero hay otros que se ponen como el huevo, que cuando recibe el calor se ponen entonces duros. Primero están hablando y se ponen duros, fuertes. Estos hermanos están en falsa doctrina. Y a la larga, si obedecemos, vamos a hacer como el café, que dominó el calor del agua y lo que hizo fue que le pasó su aroma al agua y ahora está dando un aroma exquisito. Nosotros estamos llamados para dar olor a Cristo. Amén. Pero es si estamos en la correcta visión y nos damos para esta práctica. Amén. Y le digo, Señor, soy uno contigo para la edificación de tu casa. Yo soy un miembro de tu cuerpo. Yo quiero darme para eso, Señor. Gloria al Señor. El apóstol Pablo recibió esa bendición, esa visión clara de Cristo en la iglesia. Y toda la vida de él después de convertido fue una vida de sufrimiento por lo mismo. Mira a ver lo que dice su Biblia en Colosenses 1:24. Le dijo el apóstol Pablo. Colosenses 1:24. Pablo se gozaba por los sufrimientos que él estaba pasando. Los sufrimientos de Cristo que faltaban por la
iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cómo es que dice tu versión? Alaba mi alma al Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las visiones de Cristo por su cuerpo. Por su que cuerpo. es la iglesia. Y es su iglesia. Los sufrimientos que faltan. Mire esto. ¿Cuántos fueron los sufrimientos de Cristo desde que nace? ¿Ah? Y va camino desde que nace. Su destino, él sabía que era la cruz. La Biblia nos registra cuántos rechazos él sufrió, cuánto sufrimiento hasta que llegó a la cruz, recibió la ira del Padre sobre él. Y uno dice, wow, se acabaron los sufrimientos de Cristo. No, ahora Cristo está sufriendo todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia que él compró tiene que ser edificada. Y su pueblo le está rechazando. Dice, no es tiempo. Están entretenidos en sus casas artesonadas. Aleluya. En sus propias pocas vergüenzas. Y Dios me mandó, Dios me dijo. Y son imperios los que están levantando hombres y mujeres, llamándole la casa de Dios. Dios me mandó a edificar esta casa. El buster que le está edificando una casa a Jehová se llama Jesucristo. Aleluya. Es una casa que está hecha de piedra viva. Amén. Hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, por la vida de Dios. Esto es que está predicando hasta que se haga lo que Dios quiere. Pide cada uno de nosotros. Amén. Léanse ese capítulo, ese profeta Ageo, porque quiero antes de irme, en esta línea de pensamiento, mencionar. Mire, todo lo que yo estoy hablando, las reuniones en Vegalta es para caer entonces al Evangelio de Juan para poderlo entender. Para poder entender lo que hay escrito ahí en el Evangelio de Juan. Y no lo vamos a ver como una historia más. Pero en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, nosotros vamos a encontrar rápido cuando mencionamos capítulo 2, nos viene a la mente la boda de Caná. Pero un momentito, antes de la boda de Caná, la Biblia dice que Jesucristo fue y llegó a dónde, porque se iba a celebrar la fiesta de los judíos, o sea, la Pascua. Los judíos celebraban la Pascua para recordar de dónde Dios los había sacado y cómo Dios los sacó de Egipto. Estando cerca la Pascua, esa fiesta, Jesucristo llegó al templo. En aquel entonces era el físico, donde era la casa de Dios, que era tipo de Cristo y luego de la iglesia, donde allí se hacían los sacrificios, tipo de Cristo, en la cruz, etcétera, etcétera. Cuando Cristo llega al templo, tiene que purificar el templo. ¿Por qué? La Biblia dice que cuando Cristo entró, ¿qué fue lo que encontró ahí? ¿Ah? Verso 13. Estaba cerca la Pascua del capítulo 2, verso 13 del capítulo 2. La Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, por las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Verso 17. ¿Por qué Cristo hizo eso? Escuche bien este verso, órele a Dios. Póngase esta escritura. Verso 17. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá, o me consume. ¿Oyó eso? ¿Cuál es la casa de Dios hoy? En la dispensación de la gracia. La iglesia. En el capítulo 10 somos la iglesia. ¿Cuál es el templo según el Nuevo Testamento del Espíritu Santo? Nosotros.
somos la realidad. Primero Cristo y ahora el templo es agrandado porque Cristo, que es el verdadero templo, ahora no está solo, ahora tiene su cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. El Espíritu de Jehová moraba en Cristo. Ahora, ese Espíritu de Jehová, que es el mismo Espíritu de Cristo, ¿está dónde? En el cuerpo. Y esa actitud que asumió Jesús fue por un celo santo. Y era por el celo de la casa de mi Padre. Que según Dios le habló a Salomón, y Salomón le contestó en oración a Dios que aquella casa iba a ser para oración para todas las naciones. O sea, para interceder. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios se fue alejando de la voluntad de Dios. Seguían reuniéndose. Pero entonces, aquello que debía ser la casa de oración, la cogieron de casa de mercadeo. Qué bueno, porque eso pasó y hoy no está pasando. ¿Ah? Yo digo que si pasó al 80% o al 100% en aquel entonces, hoy está pasando al 150%. Hermano, el apóstol Pablo lo dijo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, yo se lo he repetido. Pablo dijo que había muchos que tenían la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dijo a Timoteo, apártate de los tales, no los sigas, no les creas, no estés con ellos no pueden edificar contigo, ni tú con ellos. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, porque dentro de la iglesia hay un mercadeo al 100 y pico %. En la mayor parte de las congregaciones ya no se habla del poder de Dios para salvar y para sanar. Ahora hay pastillas multiniveles, medicamentos multiniveles, para hacerse ricos los pastores con la congregación. Y podemos hablar de a nivel de congregaciones de muchas cosas. Pero déjame decirte una cosa, de antes que Cristo venga, Él está purificando el templo. Él lo sacó, pero lo está limpiando. Y Cristo está buscando dentro de mí, que soy templo del Espíritu Santo, a ver si en mí hay egoísmo, a ver si en mí hay avaricia, a ver si en mí hay rencor con aquel que me hizo algo. Y Él tiene, por amor, para que yo no me pierda, Él me tiene que purificar. Y el azote que Él está dando ahora es con su palabra, que dice, mi palabra es como fuego, como martillo que quebranta la tierra. ¿Te sometes o te hago chico? Alaba mi alma, Señor.